unidades, ¿no? Para poder denotar a las fuerzas, como una dirección, una magnitud y un sentido. Y entonces, después de que se estudian las cargas, a ver, vamos a poner esto, eh, empiezan a complicarse los problemas, ¿no? Física 2, entonces vemos electrostática. Electrostática. ¿En qué sentido digo que se complican los problemas? En el sentido de que cada vez buscan hacer como que más experimentos y explicar situaciones que ocurren precisamente con estos fenómenos de carga. Entonces nace un concepto nuevo que se llama campo eléctrico. Entonces vamos a poner campo eléctrico. Cuando nosotros tenemos dos cargas que tienen dos cuerpos con cargas, vamos a poner esto así, vamos a ponerlo por acá y vamos a poner otro cuerpo de este lado y un tercer cuerpo. Ahorita no nos interesan las ubicaciones, lo vamos a poner así. ¿Sí? Cuando tenemos esos cuerpos, bueno, pues sabemos que, pues bueno, ahorita ya hicimos el acuerdo de que es positivo y en rojo y negativo en azul, ¿no? Entonces, cuando tenemos este fenómeno, se generan fuerzas, como ustedes ya lo acaban de mencionar. Entonces, vamos a tener aquí una carga 1, una carga 2 y una carga 3. El tipo de fuerza que genera depende de la carga que posea cada uno de nuestros puntos. Se llaman cargas puntuales porque solo son pequeños puntitos como que en el espacio, ¿no? O sea, en el espacio tenemos un punto y él es el que genera, él es el que tiene carga, por lo tanto al tener carga genera un campo. Pero pues qué pasaría si en lugar de que sea un punto, sea una superficie, sea una línea o sea un sólido. Entonces debe generar un efecto sobre los cuerpos. Bueno, para el primer caso que dibujé, que es una fuerza de repulsión, de atracción, perdón, las fuerzas se acercan, bueno, se atraen. Vamos a poner vamos a poner una línea más gruesa de acá. Sabemos que ocurre este fenómeno, ¿sí? Que es el fenómeno de atracción. Pero ojo, es fuerza. La fuerza va en esta dirección. La fuerza. Si yo analizo la carga 3 con respecto a la carga 1, él me va a generar una fuerza de repulsión de esta manera. Así. Si nosotros pudiéramos mover la carga 1, el comportamiento de la fuerza iría en distintas direcciones. En ese instante, por supuesto que tenemos una distancia 1. Si el efecto de la fuerza es mover a las cargas, en el instante en que se muevan de posición, las fuerzas van a cambiar. Entonces, al tener eso significa que solo las fórmulas son aplicables para instantes. O sea, exactamente en ese instante donde las distancias ya están determinadas. Cuando la partícula se mueve un poco, la distancia cambia, por lo tanto la fuerza va a cambiar. Entonces significa que constantemente la fuerza va a cambiar si el cuerpo o nuestras partículas están cargadas en un sistema eléctrico. Y entonces cómo se comporta, cómo hemos visto que se comporta las fuerzas de atracción. Si nosotros lo graficáramos, bueno, antes de eso, bueno, si lo vamos a graficar. ¿Cómo se comporta? Vamos a poner de este lado. Vamos a poner esto de este lado. ¿Sí? Y pues ya hacemos nuestro diagrama. Y y X. Todo tipo de sistema físico que representemos en un sistema cartesiano es vectorial. Definitivamente es vectorial. Bueno, y entonces, si nosotros tenemos dos cargas, estos son el ejemplo de las cargas, tanto de atracción
como de repulsión. Significa que si las cargas están muy pegadas, la fuerza de repulsión es grande. Si las cargas están muy pegadas, si las cargas son diferentes, la fuerza de atracción también es muy grande. ¿Sí? Para ambos fenómenos, las fuerzas son grandes si se acercan o son pequeñas si se alejan. Voy a poner los dos casos. Actúan por pares, así vamos a ponerlo. Ahí. Así más o menos. Y entonces si las fuerzas, bueno, si las cargas, perdón, son diferentes, y si las fuerzas y las cargas son iguales, o negativo, negativo, las fuerzas, lo que queremos ver es la intensidad de cada una de las fuerzas. Para este caso, las fuerzas para partículas diferentes ya vimos que se comportan de esta manera. Así. Ahí. Una fuerza. Y para cargas diferentes van en sentido contrario. Pero ambas tienen la misma intensidad. ¿Sí? Si los dos cuerpos están pegados a 1 metro y son cargas diferentes, es la misma intensidad que las cargas sean cargas opuestas, pero con la distancia de 1 metro. Entonces, si X lo estamos definiendo como la distancia que existe entre estas partículas y el eje Y lo definimos como la fuerza en función de la distancia, entonces el comportamiento de la fuerza es de manera, bueno, es a la gráfica, así. Vamos a ponerlo ahí. ¿Sale? Es la gráfica de la fuerza electrostática. Y vean que no es lineal, es de manera como si fuera exponencial. Decae muy rápido la fuerza conforme lo vamos alejando. Significa entonces que entre más alejados estemos, por ejemplo, si mi partícula está alejada hasta acá, pues la fuerza es muy chiquitita, es muy pequeña, es muy mínima. Entonces, por ejemplo, si yo estoy de este lado, vamos a poner esta gráfica por ahí más o menos. ¿Sí? Entonces, acá tengo, pues vamos a poner una distancia, una distancia R1. Por lo tanto, esto me va a generar una fuerza 1. Si mis partículas están ubicados por acá, ahí ya cambia todo. Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así más o menos. Por ahí. Por lo tanto, voy a tener una distancia 2. Bueno, es una distancia. Por lo tanto, la fuerza va a ser una nueva fuerza. Entonces, analizando esto, si el radio 1 es menor que el radio 2, bueno, la distancia, a ver quién más va a entrar, José Luis, ¿sale? Si la distancia 1 es menor que la distancia 2, ¿qué pasa con la fuerza? Lo vamos a poner tal cual como está la gráfica mejor, para no generar confusión. En este caso la distancia 1 es mayor que la distancia 2. Por lo tanto, la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 es menor que la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, todo va en función a la distancia con la que estén nuestras partículas. Entonces aparece un tipo que yo les platicaba llamado Faraday, y él dice que los cuerpos cargados eléctricamente generan líneas de campo. Eso fue toda una ideología porque no había forma en que él lo pudiera demostrar. Yo les decía que él no tenía educación, no había ido a la escuela, pero pues sí tenía esa parte de la curiosidad, ¿no? Que lo hacía investigar. Entonces él decía que la única forma en la que podían atraerse dos cuerpos o mantener una fuerza de repulsión sin tener contacto es porque en medio de ellos existía algo que no se podía observar, que no podíamos ver, pero que sí existía, como el aire. El aire nosotros pues no lo podemos ver, pero existe. Entonces él decía que había algo que se llamaba, bueno, se denotó como líneas de campo. Y entonces se empieza a suponer que a través de cuerpos cargados eléctricamente hay líneas de campo eléctrico. Y entonces se empezó a proponer lo siguiente.
Vamos a ver. Bueno, en esta gráfica entonces es la relación entre la fuerza y la distancia que existe entre ellos. A mayor distancia, menor fuerza, menor distancia, mayor fuerza. Va, entonces es independiente si es fuerza de repulsión o fuerza de atracción. Si son cargas iguales, la fuerza de repulsión va a ser muy grande si los tienes muy juntos, como el fenómeno de los imanes. Polos iguales, si ustedes los juntan, sí, va a haber una fuerza muy grande de repulsión. Si lo vamos alejando, la fuerza va disminuyendo porque la distancia se va incrementando. La relación que existe entre esta fuerza, nosotros ya lo conocemos, que es la siguiente fórmula, que es fuerza entre dos cargas es igual a una constante, ¿sí? Por el producto de las cargas, 1, 2 sobre la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es la que hace que la gráfica sea como una especie de curva, como si fuera una función exponencial. Si nosotros dibujamos, por ejemplo, una función exponencial, nos va a dar más o menos este tipo de gráfica, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner en azul, que es uno de los modelos matemáticos también, o de las funciones matemáticas más importantes que existe. Más o menos se comporta así. Si nosotros graficamos a esa función, se llama e de x. Vamos a poner y igual a e de x. Vamos a poner en azul, del mismo color que nuestra gráfica. A ver, ya lo perdí. Así. Ah, no, espérense. Puse una línea. Vamos a ponerlo así. Así, va. Y entonces esta función y igual a e de x es una función exponencial, ¿sí? Y se comporta de esta manera. Él modela muchos fenómenos, por ejemplo, enfriamientos, ¿sí? Por ejemplo, crecimientos de la población o muertes también, crecimientos o muertes, de un sector social, por supuesto. Cosas que tienen que ver con radiación, decaimiento radiactivo, decaimiento radioactivo, radioactivo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los enfriamientos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si nosotros, por ejemplo, solo es para que notemos, no sé, tengamos una relación. Imaginemos que tenemos una taza con una cierta cantidad de, bueno, en este caso si quieren que sea de café, ¿no? O de una cosa líquida. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, la temperatura del ambiente es 21 grados centígrados, ¿sí? Y la taza inicialmente tiene fluido que está a 900 grados centígrados, ¿sí? El decaimiento, al ser un gradiente tan grande, el decaimiento de la temperatura de la taza hacia el exterior va a ser muy rápido, ¿sí? Significa entonces que el tiempo, vamos a poner que el tiempo que le tome bajar, no sé, de 900 grados centígrados a 100 grados centígrados. Vamos a poner tiempo 1. Ese es el tiempo que le tomaría bajar hasta 100 grados centígrados. Pero que y ahí bajó, por ejemplo, 800 grados. Si nosotros queremos bajar, por ejemplo, vamos a suponer que ya la taza está a 30 grados centígrados. Vamos a poner aquí temperatura 2 y ahora está a 30 grados centígrados. ¿Sí? El tiempo que va a tardar para que baje a 21 grados centígrados va a ser mucho más grande que el tiempo que le tomó bajar de 900 a 100 grados centígrados. O sea, el tiempo de bajar de 900 a 100 grados centígrados va a ser mucho menor, ¿sí? Que el tiempo que le tenga que tomar bajar de 30 grados a 21 grados centígrados. A pesar que la diferencia, por ejemplo, en el primer caso sea de 800 grados centígrados y la diferencia en el caso número 2 solo sea de 9 grados centígrados. Entonces, la gráfica de la función exponencial, eso significa que hay muchos fenómenos que van a decaer muy rápido. Vean, imagínense, la pendiente como la rueda, como la montaña rusa, es muy abrupta al inicio. Pero ahora imagínense, si yo estoy en esta partecita y vamos a suponer que estoy en la curva de la exponencial. Ahí está.
Entonces imagínense, de acá estoy aquí, esto sería mi tiempo, un tiempo 2 y por supuesto que empiezo desde acá, que es un tiempo 1. Entonces vamos a poner más o menos donde empezó. Vamos a ponerlo así en delgado. Entonces el tiempo 1 sería este de aquí. Pero si yo quiero moverme ahora de este punto a este punto, ¿sí? Entonces, bueno, es más, hasta acá, hasta este puntito que teníamos acá, va a ser un tiempo 3. Pero vean, por ejemplo, cómo se comporta la temperatura. En este punto estoy acá más o menos, por acá. Entonces vamos a poner, este es la temperatura 1, la temperatura 2 y esta sería la temperatura 3. De bajar de la temperatura 1 hasta la temperatura 2 nos va a llevar todo este de tiempo. Pero bajar de la temperatura 2 a la temperatura 3 nos va a llevar mucho más tiempo porque es desde acá hasta acá. Así. Entonces este sería un gradiente de tiempo 1 y este es mi gradiente de tiempo 2. Lo que les decía hace rato. ¿Sí? Entonces el gradiente de temperatura 2, a pesar de que la temperatura es menos, el tiempo que tarda es mucho mayor. Así se comportan las funciones exponenciales. La fuerza entonces de atracción electrostática también se comporta de esa manera. Significa entonces que entre más lejos estemos la fuerza va a ir disminuyendo, pero significa que para que yo vaya bajándolo gradualmente la distancia se tiene que ir incrementando en una gran cantidad. ¿Sí? Tiene un comportamiento exponencial. Entonces, no se modela como una función exponencial, sino que se modela como esta función que tenemos acá, ¿sí? Que es el de la fuerza, carga estática, el producto de las cargas estáticas, el producto de la constante y el radio al cuadrado. Ahora, ya habíamos dicho entonces que cuando nosotros tenemos una carga en el espacio, se generan líneas de corriente, líneas de campo, perdón, no, todavía no hay corriente porque necesitamos algo que se llama potencial eléctrico. Entonces se generan líneas se generan fuerzas. Ya vimos que se generan fuerzas. Si yo pudiera mover la carga 1, imagínense que la carga 1 la pudiera yo mover así, o sea, que oscilara. ¿Qué creen que pase con la fuerza? La fuerza en la carga 3 pues también se movería. En algunos puntos estaría así, en algunos puntos estaría así, en algunos puntos así y en algunos puntos así. Conforme yo vaya moviendo la carga. ¿Sí? Si la carga a lo mejor la sigo moviendo, entonces, ¿qué va a pasar? Se generan líneas de campo en todas estas direcciones cuando son cargas positivas. Entonces empiezan las oposiciones de cargas de líneas de campo para ciertas cargas. Entonces nos vamos a, dejen, voy a cambiar de pantalla. Nos vamos a ir a este. Entonces, bueno, es otro programa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener lo siguiente. A ver, este lo vamos a mover acá. Si yo tengo una sola carga positiva, la voy a dibujar aquí, vean, acá, más o menos, ¿sí? Vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Dijimos que las cargas positivas son rojas. Ahí está, ¿no? Entonces ellos suponen, bueno, las leyes de electrostática suponen que conforme me voy alejando del centro, la intensidad se va incrementando. O sea, todo parte de eso. O sea, se generan niveles de energía, por así decirlo. Voy a hacerlo como si fuera un sistema solar. Más o menos por ahí. No, espérenme. No, quiero que quede en el centro. Bueno, si no se... Ahí. Ahí más o menos. Y es proporcional. O sea, va creciendo de manera proporcional. Como si fuera un sistema solar. Ahí, con esas tres está bien. ¿Sí? Y entonces, si son cargas positivas, se van a generar líneas que van hacia afuera, como las siguientes. Voy a dibujar unas líneas. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner este candado. Y vamos a dibujar una línea, ¿no? ¿Dónde están mis líneas? Aquí. Vamos a ponerlas en color negro.
Entonces, si nosotros estamos muy cerca, entre más cerca estemos, de la, de la del centro de la carga, las fuerzas son muy grandes. Vamos a ponerlo así. Lo vamos a ir disminuyendo. Voy a irlos disminuyendo. Me voy a alejar un poco más. Vamos a ponerlo por acá. Así, más o menos. Y entonces ahora las líneas van haciéndose cada vez más chiquititas. Me voy a alejar un poco más. Vamos a ponerlo así. Y ya. Listo. Ahí está. Entonces esas son las líneas de campo. Cada una de esas líneas significa entonces, de acuerdo a las teorías de electrostática, que si yo pongo o si yo tengo un puntito de este lado, él va a estar en un punto con campo eléctrico muy grande. Si yo me voy alejando, entonces no necesariamente voy a poner una carga. Si pongo una carga, se genera la fuerza eléctrica. ¿Sí? Si yo pongo una carga, a ver, vean, acuérdense, carga es igual a carga 1, carga 2 sobre R cuadrada. Pero entonces ellos se preguntaban y decían, bueno, pero pues ¿qué pasa si yo no pongo una carga? O sea, la carga 1 vamos a poner que es nuestra carga de prueba, que sería la del centro. Pero dices tú, bueno, pero yo no quiero poner una carga. Entonces, si nosotros no ponemos una carga, si eliminamos esto, en lugar de que sea fuerza, quedaría expresado así, vean. Esto sobre la carga 2, esto es igual a la constante por la carga de prueba sobre R2. Y esto es igual al campo eléctrico. Descubren que eso se llama campo eléctrico. Entonces vamos a poner K por la carga de prueba sobre R2. Porque no necesariamente debemos tener una carga, ¿no? Y ya no se genera una fuerza, sino que se genera una distribución de carga que va a estar dado en las unidades de newtons sobre coulombs. Es una fórmula muy parecida a la de fuerza electrostática, pero esto es campo. Y entonces significa que si nosotros ponemos, les digo, un puntito aquí, va a experimentar un campo eléctrico muy grande. Y conforme nos vamos alejando, ¿sí? Se va disminuyendo y se va disminuyendo. Entonces dicen, ¿qué pasaría si nosotros ahora ponemos una carga negativa? Ah, bueno, esto lo voy a borrar. A ver, lo borro. Si nosotros ponemos una carga negativa, igual vamos a hacer el mismo experimento. Ah, bueno, antes de eso. Lo interesante del mundo eléctrico es que nosotros podemos tener fenómenos que estén cargados de manera positiva por ahí vagando. ¿Sí? O sea, todos estos son positivos. Positivos. Bueno, debí haber puesto esto. Sí, para no poner tanto. Positivo. Todo es positivo. Así. Toda esa onda es positiva. Esto es para cuestiones eléctricas, pero no funciona para cuestiones magnéticas. Significa entonces por cuestiones eléctricas yo puedo llevar una carga con naturaleza positiva, ¿sí? Por ahí pensemos guardado y no le va a pasar nada, sigue siendo positivo, pero un campo magnético no. Un campo magnético siempre necesita a fuerza su par, a fuerza. Al lado de que yo les decía, bueno, por ejemplo, si tenemos una esfera o un objeto que cargamos por electrostática, ¿sí? Y tiene carga negativa. Si yo agarro, por ejemplo, el ámbar que es el clásico, lo frotamos, ¿no? Contra un cuerpo y genera carga negativa. Si nosotros partimos el ámbar, pues imagínense, esto es negativo, el ámbar, y si nosotros lo partimos, ¿qué va a pasar? Pues voy a tener dos cuerpos que van a tener cargas negativas. Y ya, si yo lo vuelves a partir, sigues teniendo otras cositas más chiquitas con cargas negativas. ¿Sí? O sea, se van derivando. Pero eso no puede ocurrir con los campos magnéticos, los generadores de campo magnético. En los magnéticos a fuerza siempre van en par. Si yo, por ejemplo, lo rompo, ¿sí? Entonces pues voy a generar dos fragmentos que van a tener positivos y negativos. ¿Sí? Esto era algo que también se observó, o que observaron estos científicos, y pues sí intentaron darle solución. ¿Por qué ocurre eso? Porque para fenómenos eléctricos puedo separar las cargas y mantenerlas por aparte sin ningún problema, pero no para cargas magnéticas. Para cargas magnéticas no opera de la misma forma.
Significa que no puedo tener un imán que sea puramente positivo, llevármelo a dar la vuelta y regresar. No, a fuerza tiene que ir junto. De tal forma entonces que las líneas de campo, ¿sí? Para un imán siempre son así. Salen y se regresan. Así vean. Como en el caso del que tengo aquí, vean, solo salen. ¿Sí? Entonces va de positivo, por alguna razón se vuelven negativas. Salen y se regresan. Salen y se regresan. Esa lo vamos a ver todavía. Salen y se regresan. Para campos magnéticos. Pero para campos eléctricos no. Los campos eléctricos pueden ir solitos vagando por la vida. Bueno, entonces voy a regresar a esto. Vamos para el campo, para las cargas que sean negativas. A ver, vamos a ver. Entonces, si yo tengo una partícula de este lado, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo cargado, solo una partícula va a experimentar un campo eléctrico mucho más débil a que yo esté cerca de la fuente. Hay campos eléctricos muy fuertes, por ejemplo, en nuestro entorno. Por ejemplo, el de un transformador. El transformador genera campos eléctricos y magnéticos. Por eso también te recomiendan que nosotros no estemos cerca de un campo eléctrico, porque sí es peligroso para nuestro organismo, ya que nuestro organismo funciona a través de impulsos eléctricos. Entonces los campos magnéticos pueden afectarlo. Si yo paso, por ejemplo, un imán, si yo pasara, por ejemplo, un imán en este campo eléctrico, estas líneas se pegarían hacia acá, pero se alejarían del lado positivo, ¿sí? Eso es más adelante, como estos tipos empiezan a mezclar los fenómenos eléctricos con los fenómenos magnéticos y dan como consecuencia muchas tecnologías. Bueno, entonces, ¿qué pasa para las cargas negativas? Bueno, para las cargas negativas vamos a dibujar un... A ver, lo vamos a poner por acá. Nuestro objeto cargado negativo, pero es una carga puntual. Al decir puntual, imagínense que hay un puntito así en el universo que tiene esa característica de carga. No podemos decir que es que es un cuerpo, porque eso ya sería un sólido. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, igual genera el mismo fenómeno de energético, muy pegado en el centro, las cargas son muy grandes, las fuerzas o los campos eléctricos son muy grandes. Conforme nos vamos alejando van disminuyendo, igual que el mismo fenómeno que para cargas positivas. Y vamos a poner nuestro... Oh, no, esto no. ¿Dónde estamos? Lo voy a mover para acá. A ver, ahí no. Y lo vamos a poner en negro también. Y entonces, igual no. No, esto no. ¿Dónde están líneas, líneas, líneas? Aquí está. Entonces, si yo estoy en el centro, bueno, lo más pegado al centro, las fuerzas las líneas de campo son cada vez más grandes, pero se hacen más grandes hacia adentro. Entonces, si me voy alejando, pues van disminuyendo hasta el punto en que si me alejo lo suficiente, ya no hay ninguna el efecto es mínimo. Ya vimos por qué, ya vimos cómo se comporta la gráfica de carga. Vamos a ponerlo de esta manera y entonces vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y todo es negativo. Ah, bueno, no. Negativo, negativo, negativo. Sí. Vamos a quitar esto y vamos a ver si lo puedo copiar. Creo que sí. Me lo voy a llevar. Control C. Vamos a pegarlo por acá. A ver, ahorita les muestro. Ahorita nos pasamos a la pantalla. Control C. Control V. A ver, control Z. Ay, ¿qué hice? Espérenme ahorita. No sé qué borré. Vamos a poner este por acá. Y voy a copiar este que está acá. Control C.
Lo vamos a pasar de este lado. Ahí está, ya. Nos vamos al otro. Allí. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría entonces si nosotros, por ejemplo, tenemos una carga o un cuerpo, perdón, en ese punto? ¿Sí? Esta es una carga 1, es nuestra carga de prueba. Entonces, los campos eléctricos se van a comportar de esa manera. De tal forma que si yo, por ejemplo, junto dos cuerpos que son positivos, vamos a ponerlo, bueno, ahí se ve, ahí está bien. Dos cuerpos que son positivos, las líneas de campo que se van a generar aproximadamente serían de esta manera. Vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo así, así. Entonces, al ser un imán, bueno, pues ahora sí, las líneas que salen, ya, o sea, por ejemplo, de este de acá, como el que tenemos ahí, todas salen y en el otro todos entran. Ah, pues todas las que salen, así pensemos, ahora sí se van al otro, porque en el otro su naturaleza es que entren. Y así va, ¿no? Así entran. Vamos a darle un zoom para que se, para que las pueda dibujar. Así. Y entonces se dio cuenta o se dieron cuenta que si nosotros nada más ponemos objetos, ¿sí? Objetos que se mueven dentro de campos eléctricos, se genera una intensidad de campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico es igual que la fórmula
de fuerza, solo que no se está evaluando una carga, solo se está evaluando la carga de prueba, vamos a ponerlo así, y la distancia que sigue operando igual que la gráfica que puse hace ratito. Vamos a poner esta línea así. Bueno, ahorita le ponemos las flechas. Así, 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 hasta acá. Y de nuevo esto se debilita con la distancia, al grado de que la partícula quedaría completamente sola. Pero a diferencia del campo magnético, no, en el campo magnético no puedes tener cargas separadas, tienen que estar juntas. No puedo tener un polo positivo solito, siempre están pegados. Lo que les digo, si rompes un imán, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Naturalmente, eso sí ya es de manera natural, ya ni siquiera es una cuestión de manipulación, ¿no? Entonces cuando rompemos un imán, automáticamente se genera otro microimán y así sucesivamente. Pero no ocurre eso mismo para las cargas eléctricas. En las cargas eléctricas podemos tenerlos de manera separada y así va, así se comporta. Ahora ojo, esto solo es para cargas puntuales. ¿Qué significa eso de cargas puntuales? Significa que que son pequeños puntitos, ¿sí? Y entonces vamos a poner aquí para cargas, por ejemplo, de este tipo, el campo eléctrico, o sea, la intensidad del campo eléctrico va a estar dado por la fórmula que ya habíamos dicho, vectorial, la constante, la carga de prueba sobre el radio o la distancia al cuadrado, perdón. Esto se llama campo eléctrico. Campo eléctrico. Esta va a ser la fórmula. Si se dan cuenta, ya no tenemos que multiplicar por una segunda carga de prueba. Si pongo entonces, por ejemplo, un punto acá, ¿sí? Un punto 1, yo puedo saber cuánto es la influencia del campo eléctrico entre esas dos cargas. Igual de este lado, por ejemplo, también opera de la misma manera. Si mi punto está por allí, yo puedo calcular la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico en el punto 1 va a ser igual a ¿quién? A la constante, a las cargas. Ahí sí se evalúan una por aparte, o sea, bueno, por aparte ambas, como lo que hacíamos cuando tenemos muchas cargas puntuales. Y vamos a poner aquí la carga positiva sobre su respectiva distancia, ¿no? Sobre su respectiva distancia y más la otra carga, su magnitud sobre su respectiva distancia. Y entonces tendríamos la cantidad de campo eléctrico que estaría experimentando ese pequeño cuerpo. Esto también funciona para no solo cargas puntuales, sino también para elementos sólidos. Por ejemplo, voy a poner, esta es una barra, vamos a poner aquí una barra cargada, vamos a poner acá barra, estas son cargas puntuales, vamos a poner cargas puntuales. Pero pues lo que les digo, o sea, en la vida real no existen las cargas puntuales tal cual para fenómenos prácticos, ¿no? O sea, una carga sería como un puntito, un electrón. Tenemos superficies, tenemos elementos rectos. Dice, las líneas de campo no se cortan. No se cortan. Salvo en las cargas. Salvo en las cargas. Y por ejemplo, bueno, antes de que yo ponga la segunda regla, imagínense, voy a darle un zoom. Vamos a irnos a la de cargas diferentes, así. Así. Vean, las líneas de campo van a ser entonces son muchas, al grado que, por ejemplo, en un campo magnético, si nosotros estuviéramos en un campo magnético, imagínense que la carga positiva sea el polo norte y la negativa sea el imán. Lo que hace una brújula, ¿sí? Ya ven que una brújula tiene una pequeña agujita. Lo que hace una aguja no es más que orientarse con respecto a las líneas de campo. Significa que si yo me pongo mi brújula de este lado, la aguja
se orientaría así en función a la línea de campo. Si yo voy de este lado con mi brújula, la aguja sería paralela a la línea de campo. Entonces las líneas de campo son pequeños fragmentos de línea. Si yo estoy por acá, la línea de campo haría esto. El imán, perdón, la brújula. Entonces las brújulas fueron como que un invento que demostraba las líneas de campo magnético del planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiéramos, bueno, si nosotros fuéramos caminando con nuestra brújula desde a lo mejor no sé, desde el sur hasta el norte, y pudiéramos ir dibujando la orientación que va a tener la aguja, ¿sí? Desde que sales del sur posiblemente podríamos dibujar una línea de campo, en este caso una línea de campo magnético, pero la aguja va tangente a esta curva. ¿Qué significa tangente? Que va pegada. Sí, va a ir pegada, va a ir pegada, dependiendo en qué parte del planeta estemos. Esa es una forma en la que se demostró, ¿no?, las líneas de campo magnético. El planeta Tierra es un gigantesco imán que genera un campo magnético muy grande. Y si genera un campo magnético, Gauss o las leyes de Gauss dice que generan líneas de campo. Y las líneas de campo van a ser las encargadas de generar esas fuerzas de atracción magnética o electromagnética. Les digo y repito, la brújula es como la manera en la que nosotros pudiéramos confirmar las líneas de campo. Si las pudiéramos, si pudiéramos ir caminando, les digo, desde el sur hasta el norte como una brújula, ir graficando posición por posición de la aguja, dibujaríamos las líneas de campo. Cuando ponen, les digo, limadura de hierro, o sea, polvito de fierro en un papel, y ponen un imán en la parte de abajo, se va a observar este comportamiento como de pequeñas líneas que son lo que les digo, o sea, son las líneas de campo. Sí, así se va. Bueno, entonces eso es por cuestiones estáticas. Ya no vemos nada de magnético. Bueno, entonces la segunda. Bueno, la primera ley de Gauss para campos eléctricos dice eso: no las podemos cortar, no podemos interferir en ellas, más que poner otra carga. La otra, vamos a poner, dice, representan la trayectoria que seguirá una carga. A ver, vamos a poner, vayan tomando foto, ¿no? Porfa, y lo mandan al grupo. Dice, representa la trayectoria que seguirá una carga positiva. La trayectoria positiva. A ver, representa la trayectoria que seguirá una carga positiva. Una trayectoria que seguirá una carga positiva abandonada en un lugar. Abandonada en algún lugar del campo eléctrico. Abandonada en algún lugar del campo. ¿Sale? Entonces, si yo pongo la carga, por ejemplo, de este lado, sí, positiva, pues definitivamente va a seguir esa trayectoria. O sea, esta trayectoria en forma de curva hacia la carga positiva. Las líneas de campo son las guías, entonces, por las cuales las cargas electrostáticas pueden desplazarse o pueden moverse. Y podemos predecir entonces el comportamiento de ellas a través de campos eléctricos. La aplicación, por ejemplo, de este tipo de fenómeno fue la realización de los tubos catódicos. Ya no les tocó a ustedes, pero antes, por ejemplo, las televisiones eran era un monstruo. Estaba hecho por un tubo gigantesco al vacío, que era un tubo de rayos catódicos. Entonces, internamente, era una onda así como un cono. Esa era la televisión, era el abuelito de la televisión, ¿no? Y entonces, imagínense esto, ¿no? Que tenía una cierta cantidad de carga. Imagínense que la pantalla tenía una carga positiva. Estaba hecho de un material fotosensible
y en esta parte se emitía unas de electrones. Los electrones tienen cargas negativas, y entonces lo que se hacía era a través de controles de campos magnéticos en las partes de las paredes de los rayos catódicos, ¿sí? Del tubo de rayos catódicos, era controlar el flujo. O sea, imagínate, si ustedes intensifican el campo, pues el electrón iría a parar para estas paredes. Pero ¿qué pasaría si nosotros hacemos que el electrón se acelere y pegue contra la pared, o sea, hacia el lado positivo? Ah, bueno, entonces eso, haciéndolo muchas veces, generaba en toda esta pantalla una imagen, que era la imagen que se lograba ver en las televisiones. En las televisiones de rayos catódicos, se fue una de las aplicaciones más grandes que se le ha dado. Bueno, no solo en la televisión, todo lo que tenga una pantalla de rayos catódicos también. Un osciloscopio, por ejemplo, los osciloscopios, creo que en la escuela hay uno todavía que tiene de rayos catódicos, que así funciona. Entonces entra una señal de haz de electrones y es acelerado a través de un tubo al vacío. Es un tubo al vacío. ¿Por qué tiene que ir al vacío? Porque hay algo que se llama permeabilidad del medio, y entonces se acelera por medio de placas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una placa, y yo tengo aquí una placa, y que esta sea positiva y esta sea negativa, bueno, este es positivo, vamos a poner así, positivo, y esto sea negativo, y yo genero carga de este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por naturaleza van a brincar hacia este lado. Es la base fundamental del condensador. Condensador. Un condensador trabaja de esa manera. Se genera acumulaciones de cargas, y cuando son las suficientes, son liberadas hacia la otra placa, que sería uno se llama ánodo y el otro se llama cátodo, ¿no? Y entonces, no sé qué tengas conectado aquí, una bocina, no sé. Bueno, por ejemplo, para regular picos de corrientes se utilizan los condensadores. Se acumulan las cargas y de pronto se liberan, ¿no? Y ya tienes tu condensador y ya hace su chamba, ¿no? Pero esa es una de las aplicaciones, las líneas de corriente. Entonces, si nosotros podemos, como dice la segunda ley de Gauss, la segunda ley de Gauss dice, las líneas de campo representan la trayectoria que seguirá la carga, ¿sí? Carga positiva o carga negativa, porque también funciona igual. Recuerden que en sí las cargas negativas son encargadas o son producidas por los electrones. Entonces, ¿qué pasaría si cuando yo suelte la carga, por ejemplo acá, muevo mi campo? O sea, agarro el azul y lo muevo para acá. Estarías jugando con la trayectoria de la partícula, porque estarías jugando con las trayectorias de campo. Entonces, los tubos de rayos catódicos hacen eso, modulan el campo magnético, ¿sí? Como yo les decía, si aquí pego un imán positivo o negativo, las líneas se van a ver afectadas. Eso me dice la primera ley, ¿no? Entonces es posible que haga esto, ¿no? Algo así, no es tal cual, no, pero sí se generan. Entonces en los tubos de rayos catódicos se modulan los campos magnéticos al grado que el haz de electrones, que es disparado, que es acelerado, ¿sí? Pueda ser impactado contra una pantalla hecha de metal fotosensible, ¿sí? A base de fósforo, que cuando impacta genera una luminiscencia. Y pues ahí imagínense la tecnología de ese tiempo, que al grado de que esa luminiscencia podía producir todo un barrido en la pantalla y era una imagen. La velocidad de este tipo de partículas son de 3 por 10 a las 8 metros sobre segundos, que prácticamente es la velocidad de la luz. Entonces choca acá, luego choca acá, o sea, eso es prácticamente de manera instantánea, al grado que cuando nosotros veíamos la televisión, pues tú creías que todo era al instante, porque nuestros ojos no son capaces de percibir eso, o sea, cómo se va llenando la pantalla. Entonces imagínense la pantalla vista de manera frontal. Entonces el haz de electrones estrellaba aquí y luego aquí, o sea, así, y volvía a empezar, y volvía a empezar, y volvía a empezar, y volvía a empezar. Pero era tan rápido todo eso a esta velocidad que tú logras ver una imagen. Cuando la partícula esté por acá, a lo mejor esta ya se desapareció, pero todo es tan rápido que nosotros no lo percibimos. Es como cuando parpadeas muchas veces, ¿sí? Tú parpadeas tantas veces que logras o crees o ves que el objeto no se mueve, pero en sí hay una discontinuidad de la luz, pero es tan rápido que nosotros no percibimos que nos quedamos sin luz instantáneamente, ¿sí? Cuando parpadeas es tan rápido pues que no notas la oscuridad, notas más luz. Algo así funcionaba este tipo de fenómeno, ¿no? De tubos de rayos catódicos. Y es por eso que, bueno, ya la pantalla de plasma y todo lo que tenemos ahorita es la super evolución, ¿no? De esa tecnología. Ya esos son los abuelitos. Muchos equipos, por ejemplo, médicos, funcionan con rayos de tubos catódicos.
los magnetos, por ejemplo, para hacer tomografías y todo eso, siguen funcionando con ese tipo de fenómenos, campos magnéticos, campos eléctricos, para hacer, por ejemplo, si quieren ver, por ejemplo, tu cuerpo, no sé, que tengas alguna, no, quieran hacer un tipo de radiografía, pues hacen lo mismo. Por supuesto que en este caso yo les decía que la pantalla tenía una cierta capacidad fotosensible. ¿Y cómo puedes hacer eso en tu cuerpo? Ah, pues cuando vayan al doctor te inyectan una sustancia en tu cuerpo que hace que la radiación que pasa a través de tu cuerpo reaccione con el medicamento. Va a generar un efecto fotosensible, al lado que cuando te veas en la pantalla brillas, ¿no? Y solo vas a ver lo que por lo que te fuiste a hacer tu radiografía o no sé. Bueno, ya regresamos a este fenómeno. Bueno, esto de la televisión llegó, fue igual en los 1970, 1960. Imagínense que a pesar de eso, con todo lo que hay, no podamos hacer eso, ¿no? Por ejemplo, las lámparas. Hay lámparas de gases, no sé si les han visto. O sea, unas lámparas blancas que las conectas y generan un fenómeno de luminiscencia. Es también debido a eso, a los campos eléctricos. Que si las luego hay, como son al vacío, porque deben estar no deben tener el aire, porque el aire, recuerden que si ustedes recuerdan las primeras clases, el aire tiene una cierta capacidad electrostática, también se puede cargar, por lo tanto también puede afectar al campo eléctrico, entonces debe estar aislado. Por eso esas lámparas se hacían al vacío o se llenaban de un gas inerte. Los gases inertes, por ejemplo, podían ser el argón. En un foco de luz incandescente, los foquitos de los viejitos todavía los fabrican. Pensemos que este era un foco, había un filamento, sí, sí, y hacían pasar una corriente eléctrica de tal forma que se generara una luminiscencia, se llama efecto Edison. Y pues se generaba, por supuesto, expulsión de electrones por todo esto, ¿no? El detalle está que la caja o el hueco debería estar vacío o tenía que estar con un gas inerte. Entonces en algunos se utiliza argón. También para la soldadura, para los fenómenos de manufactura, para que tú soldes, se utiliza una cubierta de argón para garantizar el efecto de la soldadura. O sea, estás soldando, por ejemplo, y aquí está donde soldas, ¿no? Y aquí está, pensemos el electrodo. Cuando se genera un arco eléctrico en esta parte, a la vez sale un gas y este gas genera una cámara, ¿sí? Sale un gas y entonces toda esta parte de reacción se aísla del exterior, o sea, el aire no puede entrar porque se genera un gas, se genera, perdón, como una cúpula, ¿no? De gas inerte, que también es argón. También utilizan argón para la soldadura, por ejemplo, MIG o la MAG también se utiliza, ¿no? Bueno, esos son otro tipo de aplicaciones, pero bueno, regresemos entonces a esta onda. Ya sabemos que las líneas de campo no se cortan, solo si pones otra carga. Las líneas de campo representan la trayectoria que va a tener la carga si la sueltas en alguna parte del campo. Ese va a ser su caminito. Y la última, vamos a poner un campo eléctrico uniforme. Si es algo así como de las teorías medio raras de entender, ¿no? Pero Gauss, este señor, estaba medio loco. Pero pues gracias a esas locuras hay muchas tecnologías. Les digo que ahorita pues ya no tenemos pantallas de rayos catódicos. Esas consumían un chorro de corriente. Porque como tienen, para poder generar los campos magnéticos, para poder trabajar un tubo de rayos catódicos se tenía que calentar una placa. Tenía una resistencia. Y esa resistencia generaba electrones que estaban en exceso, en excedente en una placa y que eran acelerados a otra placa. Y esa aceleración era la que hacía que se pudieran impactar contra nuestra pantalla fotosensible. Y los campos magnéticos alrededor eran las que manipulaban hacia donde los querías mandar. Entonces un campo eléctrico, un electrón puede verse afectado por el campo eléctrico. Por eso les decía que puedo determinar, si yo suelto por ejemplo una partícula aquí, va a tener una fuerza, y la fuerza ya sabemos cómo la calculamos, pero recuerden también que si la fuerza es igual a la masa por la aceleración, significa que puedo saber con cuánta aceleración se mueve la partícula si lo divido entre su propia masa, y en este caso al ser electrones, pues ya sabemos cuánta es la aceleración que debe tener. Bueno, entonces un campo eléctrico uniforme se representa por líneas equidistantes y paralelas. Vamos a poner acá C,
representa por líneas equidistantes, o sea, equidistantes es que están separadas a una cierta distancia, pero todas son iguales, equidistantes y paralelas. Pues paralelo saben que es que no se van a tocar, ¿no? O sea, no se van a tocar en ninguna parte de la trayectoria. Bueno, y entonces yo les decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces si tenemos un cuerpo? Estas son las leyes, vamos a ponerle un cuadrito. Oh, bueno, está por acá. Entonces vamos a bajar un poco de este lado. Y entonces estos tipos dijeron, bueno, esas son cargas puntuales, pero ¿qué pasa si yo tengo una varilla? Por ejemplo, ya no es una carga puntual, ya es una varilla. Vamos a dibujar algo acá. Así. Así más o menos. Es una varilla, ya es como una varilla de vidrio. ¿Se acuerdan que las varillas de vidrio, cuando las frotamos contra un objeto que esté cargado, la varilla de vidrio adquiere una carga de tipo positiva? Así. Y ya no es un puntito. ¿Sí? O sea, ya no es como las figuritas que tenemos en la parte de arriba, que se representan como círculos. Ya no es un punto, ya son objetos lineales. Y entonces vamos a ponerlo así, y imagínense entonces que mi carga está acá, o mi objeto, perdón, mi objeto. Bueno, pues entonces estas personas dijeron, bueno, si nosotros tenemos un cuerpo con esa naturaleza, se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a ponerlo aquí. Nosotros sabemos que se genera un campo de tipo, vamos, eléctrico. Así. Voy a poner varias. Así. Vamos a poner esta así. 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 Ahí está. Y podía entrar una así. Ahí está, ¿sale? Y entonces cada una de ellas es una pequeña diferencial de campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico. Diferencial de campo eléctrico. O sea, son flechitas. Bueno, ahí por ejemplo todas las puse unas más grandes que otras, ¿no? Eso no importa. Una diferencial de campo eléctrico y así sucesivamente. Pero eso es entonces para un objeto que está cargado de manera lineal. Entonces esta es una pequeña diferencial de campo eléctrico igual acá. Significa entonces que el campo eléctrico total es igual a la sumatoria, vamos a poner aquí, sumatoria de todas esas pequeñas diferenciales, que al final del día eso se tiene que transformar en un futuro en algo que se llama integral. Sí, bueno, pero todavía no vamos a meternos tanto a integraciones para campo magnético y campos eléctricos, porque en sí es las formas en las que se resuelven, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tuviera, voy a poner, esta es una varilla, vamos a poner acá una varilla cargada. Una varilla cargada. ¿Sale? Y entonces yo les digo, bueno, yo estoy aquí parado, ¿cuál es el campo eléctrico que experimenta? Bueno, hay que hacer una sumatoria de todas las pequeñas diferenciales. Vamos a poner otro tipo de cuerpo. De ejemplo, lo vamos a poner aquí tantito enfrente para que no se... Les digo, vayan tomando foto, ¿no, porfa? Vamos a suponer que tenemos bueno, un clásico, la jaula de Faraday. Y gracias a la jaula de Faraday es que existen los motores de corriente alterna y toda esa onda. Y entonces esta jaula de Faraday fue un invento de Michael Faraday, un tipo que no tenía escuela, ya lo dijimos. Y entonces se le ocurre hacer esto, una jaula que de un lado fuera completamente negativo
Pero ojo, ya no es una carga puntual, o sea, ya no es como lo que tenemos en la parte de aquí arriba, como este de aquí. Ya no, o sea, este es un punto. Ahí están exagerados como circunferencia, pero esto no, esto ya representan objetos, cuerpos. Entonces imagínense si nosotros pudiéramos tener algo negativo, que sí se puede, ¿sí? Y del otro lado, pues positivo. Entonces positivo, 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 positivo y positivo. Si yo tengo un objeto dentro de esta jaula, vamos a poner aquí, jaula de Faraday, jaula de Faraday. Y esa va a ser la tarea, ¿no? La tarea va a ser solo investigar qué es el campo de Faraday, qué es la jaula de Faraday. Investigar, más los apuntes. ¿Qué es la jaula de Faraday? Bueno, y entonces significa que si yo tengo un puntito de prueba aquí, un punto 1, el punto 1 va a estar expuesto a un campo eléctrico igual a 0. No hay campos eléctricos en el centro. Y entonces las líneas de campo serían así. Vamos a ponerlo así, así, así. Estas entran, estas salen. También tienen que ser 3, 6, 7, 3, 6, 3, 6, 7. Las líneas que entran son las mismas que salen. También es una de las leyes de Gauss. Si sobre una superficie entran, no sé, 10 líneas de campo, salen 10 líneas de campo, que es el campo eléctrico neto. Va así, va así. Pero en las otras partes que no hay cargas, hay un fenómeno que va así. Se generan también líneas de campo, a pesar de que no están saliendo del cuerpo. Vamos a ponerle, recuerden entonces que una de las leyes de la ley de Gauss dice que si yo suelto una partícula aquí, la trayectoria va a ser donde esté parado. Y del otro lado pues igual experimenta algo similar. Así, pero continua. A diferencia de las de acá, son discontinuas. Se interrumpe el campo eléctrico y en el centro no hay campo eléctrico. Así más o menos. ¿Qué hora es? 9:57. Sale, entonces el campo eléctrico en el centro es igual a 0. Repito, si yo quiero calcular el campo eléctrico es igual a K por Q sobre R cuadrada. Esto. A diferencia de las fuerzas eléctricas que estábamos nosotros estudiando, lo multiplicábamos por por la otra carga, que analizábamos. Pero en este caso ya no hay estudio de cargas, solo va a ser la influencia de la carga. Y entonces vamos a poner aquí abajito, bueno, así, algo que se va a llamar densidades de carga. Densidad de carga. Densidad de carga. Y entonces van a haber tres tipos de densidades de carga, de acuerdo a todos estos fenómenos, ¿sí? Si es por ejemplo una varilla, así tal cual como está acá, se va a llamar densidad lineal. ¿Sí? Entonces la voy a poner así, vean. La primera se llama densidad lineal. ¿Sí? Y vamos a poner aquí que la carga está distribuida a lo largo de una línea. Está distribuido a lo largo de una línea. Como el ejemplo de la varilla. A lo largo de una línea. Vayan tomando fotos, ¿no? Les mandan al grupo para reenviarlas. Y entonces vamos a tener lo siguiente. La densidad lineal va a ser igual a este símbolo por la carga sobre la longitud de mi elemento. Sí, en este caso pues va a ser de la varilla. La otra va a ser densidad superficial de carga. Densidad superficial de carga. Recuerden que habían muchos fenómenos que se atoraron, ¿no? O sea, muchos fenómenos eléctricos que se pausaron.
Nosotros habíamos leído que, por ejemplo, ya desde de la época de los griegos, ya se había estudiado cargas, ¿no? Cuando frotaron a alguien frotó un ámbar, ¿no? Y observó pues que se atraían ciertos cuerpos, pero como se carecían de conocimientos, se interrumpe la continuidad de, de los experimentos. Hasta 1000 años después, ¿no? Cuando se vuelven a retomar los experimentos eléctricos. Si no, imagínense, posiblemente hubiera mucho más avances eléctricos. Sale, entonces dice que la carga está distribuida a lo largo de una superficie. Está distribuido a lo largo de una superficie. Superficie. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, es una varillita, ¿sí? Y la carga pues está en todo esto, pero es lineal. Y pues ya aquí tengo mi objeto y ya puede ser cargas positivas. Ah, ni se ven los positivos, ¿verdad? Y en el caso de la distribución de carga superficial, pues imagínense que hay como una hoja, así, que está cargada. Una lámina, por ejemplo, en el galvanómetro, ¿se acuerdan que había un aparatito que servía para calcular la fuerza de torsión generada por cargas electrostáticas? Pues eran láminas galvanizadas. Entonces esas láminas se cargaban. Entonces es una superficie cargada eléctricamente. Y entonces la fórmula para este va a ser sigma es igual a carga sobre área. ¿Sale? Entonces va a ser Coulomb sobre metros cuadrados. Y en este caso va a ser Coulomb sobre metros. Aquí la distribución de carga es Coulomb sobre metros cuadrados. Y por último, pues la densidad volumétrica. Densidad volumétrica. Vamos a poner ahí colores. Oh. Este así, y esto es así, densidad volumétrica. Y entonces la densidad volumétrica pues es una carga distribuida en un volumen. Carga distribuida en un volumen. Carga distribuida en un volumen. Volumen. El último, que es la densidad volumétrica, es uno de los experimentos que quiso Nikola Tesla, este, este, o sea, desarrollar. La idea de él, por ejemplo, era que pudiéramos tener una esfera cargada. Una esfera ya es un objeto, volumétrico, que tuviera una carga a través de toda su superficie, ¿sí? De tal, bueno, negativa, positiva, de tal forma que, por ejemplo, nosotros en nuestras casas pudiéramos tener como antenas de recepción. ¿Sí? Imagínense que esta es la casa de Alfredo, una antenita por aquí, ¿no? Y va a prender la tele, entonces la carga llegaría a su casa de él, ¿sí? Y él tendría electricidad. Esa fue una de las ideas de Nikola Tesla. En su tiempo, no pudo, este, demostrarlo, pero sí hizo mucho trabajo respecto a eso. Pero sí, llegó un punto en que sí, esta onda sí es válida. No tal cual para cargas eléctricas, pero sí para efectos electromagnéticos. O sea, esa onda sí es válida, pero solo, bueno, lo que hemos hecho o lo que ha hecho la ciencia solo es para electromagnetismo. Magnetismo. Aún no podemos, por ejemplo, mover electricidad de manera inalámbrica, que esa era la idea de Nikola Tesla, en base a la densidad volumétrica. Pero dijo, bueno, pues ojalá se pueda, ¿no? De tal manera que todos podamos tener algún día electricidad gratis, ¿sí? En nuestros hogares. Pero había muchos intereses, por ejemplo, de los grandes de la electricidad, ¿no? De la industria, pues que dijeron, ¿dónde vas a creer que electricidad gratis, ¿no? Es como la gasolina pues es un recurso natural, pero pues que o sea, no las cobran, ¿no? Pero pues es para todos. Bueno, pues es parte del monopolio del petróleo, ¿no? Entonces imagínense todos, ¿no? Con electricidad. Porque las cargas ya están cuantificadas en el universo. Si hay 1 millón de carga,
podemos usarlas, reutilizarlas. Eso dice la ley de la conservación de cargas. Las cargas no las podemos destruir, no las podemos crear, pero las podemos transformar. Y las cargas en Universe están cuantificadas. Entonces, si pudiéramos cargar como una batería tal cual, ¿no? Eso, bueno, eso de la batería ya es más para acá, o sea, pero las ideas de Nikola Tesla en ese entonces eran esas. Y las señales, por ejemplo, si ahorita les marcan por celular, es esto. La idea que tuvo Tesla en un entonces, pero ya no es una esfera, sino que puede ser una torre, ¿no? Una torre de comunicaciones. Y no estamos trasladando ahorita electricidad, les digo, no, pero las señales electromagnéticas son un tipo de electricidad, ¿no? Bueno, y por último ya las distribuciones de volumen se van a dar con la fórmula Rho, que es el símbolo de carga, sobre volumen. Y se va a dar en Coulomb sobre metros cúbicos.